Vamos a meternos de lleno en todo lo que tiene que ver con una parte muy importante del ataque a la fiscal general Mónica Ferrero, y es la mirada, ¿no?, de lo que está pasando y de lo que vendrá, lo que implica los conceptos y el sistema en su totalidad ante un golpe tan fuerte como fue este intento de asesinato, este ataque, ni más ni menos que a la fiscal general Mónica Ferrero. Sí, y que puso también sobre la mesa distintos aspectos de cómo llegamos a este problema, pero cómo lo resolvemos. La mirada estratégica y política tiene que entender que si las condiciones estructurales no cambian, vamos a seguir produciendo Marsets. Esto lo aseguró el sociólogo Gabriel Tenenbaum, sociólogo, es investigador. Él dice que es necesario tener esta mirada estratégica. El atentado a la fiscal de corte Mónica Ferrero generó diferentes reacciones en el gobierno y debates también en el sistema político. Tenenbaum dijo que en materia de seguridad se busca la inmediatez, pero es necesario encarar los macroprocesos. Si bien estamos en un primer momento donde el sistema de justicia debe brindar celeridad, certeza y eficacia en la detención de los responsables, tanto los materiales como los intelectuales, debe haber un segundo momento de diagnóstico. Que va de la mano con el primer momento, pero el diagnóstico con base en la información y la inteligencia, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron nuestros errores? ¿Dónde no estuvimos profesionales en lo que estábamos haciendo? Por ejemplo, diagnósticos en relación con la custodia, ¿no? Con la custodia de actores clave en la persecución de estos temas. Después también, si se confirma la hipótesis de que el atentado está vinculado con una reacción ante una política criminal que detiene el macrotráfico que pasa por Uruguay, bueno, eso es parte, digamos, de lo que se está haciendo y a pesar de que hubo un atentado, uno podría decir que se está haciendo las cosas bien desde el punto de vista que se está pegando duramente al crimen organizado local, ¿no? Lo que hay que mejorar es justamente son las reacciones defensivas y de protección, ¿no? Que es como otro ámbito. Pero eso de confirmarse cómo viene todo el panorama, ¿no? También uno puede entender que en la reacción violenta, o sea, el atentado puede tener que ver con otro tipo de hipótesis, ¿no? Porque no nos olvidemos que hoy hay grupos delictivos, sobre todo en Montevideo Oeste, que están en conflicto. Están en conflicto hace como 2-3 años, un conflicto intenso, fuerte, ¿no? Entre varios grupos que están en la zona. Entonces, cuando se genera todo esto, si bien el negocio lo afecta, es verdad que hay grupos que pueden esperar, porque tienen capital para esperar, y que el Estado actúe de manera fuerte sobre todos ellos, les va de alguna manera, minimizar el conflicto que tienen con grupos que son más pequeños. Una consecuencia que puede ser parte de todo esto. Manejo otra Interesante, hipótesis. Qué interesante lo que plantea Tenenbaum, ¿no? Sí, él está además en pleno proceso de una investigación con respecto a estos grupos y a pensar, ¿no?, de por qué se genera y cómo seguimos para adelante. El oeste montevideano. Sí, y ahí nos vamos a meter. Lo que el investigador evita, y ha pasado ya en muchas oportunidades que hemos hablado con él, es darles trascendencia, porque les gusta, él dice, son muy faranduleros, les gusta que los nombren, entonces no nombra a las bandas ni los grupos. Los alias. Los claro, alias. exacto. ¿Cuántas veces hablamos del tema cultura del alias, ¿no? Que llamamos al delincuente por su alias y es lo que quiere escuchar? Exacto, y lo comprueba en territorio, entonces evita nombrarlos. Lo que sí nosotros sabemos a lo largo de todos estos días es que están los Albín allí, Suárez y Marcet. Son esos 3 nombres que aparecen que, si bien no trabajan todos juntos, sí se brindan logística y comparten trabajo y entre ellos se colaboran. Y en esto que habla de los conflictos y de esta hipótesis de que pueda de alguna manera haber generado la presencia fuerte en el territorio y bajar a sus contrincantes más chicos, se refiere a los colos, que ya están prácticamente liquidados, pero que aún siguen haciendo fuerza y generando problema, y puede ser parte de la estrategia que, al tener una presencia fuerte policial y estos grupos tengan la necesidad, porque tienen mucho menos poder adquisitivo, de tener que seguir trabajando, vayan cayendo más y de esa manera hacerse ellos más fuerte. Esa es la teoría que tiene. Hay varios grupos que están actuando en Montevideo Oeste y eso nos tendría que remitir a una lectura, dice Tenenbaum, más estructural. Y miren a cuánto más atrás nos vamos. Hay varios grupos que están actuando en Montevideo Oeste y eso también nos remite y nos debería remitir a una lectura un poco más estructural, porque Montevideo Oeste en dictadura y sobre todo en los 80s empezó a vincularse a una escala muchísimo menor a la que tenemos ahora, pero empezó a vincularse
con el mercado de las sustancias psicoactivas. Era como una puerta de entrada para Montevideo. Hay décadas de familias y de ese espacio vinculado, relacionado con este mercado, lo cual lo hace mucho más familiar, internalizado, institucionalizado, naturalizado, ¿no? A esta altura tenemos algunos grupos que se manejan, son muy racionales. Hay un manejo muy racional del negocio criminal y por eso la idea de negocio criminal es importante decirla. Hay otros grupos que no lo ven tanto como negocio criminal, no tienen ese tipo de organización, estructura, visión, pero hay algunos que sí. Esa diferencia, Claro. ¿no? Que también Gaby mucho lo dice, que acá es el crimen desorganizado, y es cierto, hay muchos pequeños grupos que tienen esos procesos más irregulares, pero hay otros que no. Claro. En ese sentido explicó que hay procesos urbanos que tienen que ver con la criminalidad. Hace 50 años, Montevideo Oeste se viene deteriorando y hemos hecho poco, afirmó. De los 4 frigoríficos importantes del país, el Anglo, ¿no? El Fraiventos, pero los otros 3 estaban en el Montevideo Oeste, un pulmón del desarrollo industrial del país. Y eso está vinculado con la articulación de una comunidad fuerte, con mucha cohesión, con una clase obrera disciplinada, ¿no? Esta idea de escuela y fábrica de la modernidad, ¿no? Como muy instalada. Y todo eso forja comunidades fuertes, ¿no? Que alejan la criminalidad. Y eso se cayó a finales de los 70, con la dictadura. Se terminó ese modelo de desarrollo, en principio estatista, nacionalista con el vallismo, después vinieron capitales internacionales y después la industria cayó. Queda, no es que se fue totalmente, porque queda población histórica, pero también toda esa zona de Montevideo Este se fue repoblando, la migración del interior de la capital, buscando oportunidades. Mucha de esa gente fue a parar a esa zona, no solo, pero fue a parar a esa zona, ¿no? Es una zona como ciudad dormitorio. Y lo interesante de todo esto es que son procesos internacionales, porque los procesos de modernidad, de la industrialización, de la segregación, son macro procesos que afectaron a Montevideo Oeste. Lo que a mí me llama la atención de todo esto es que esto está recontra documentado por historiadores de la zona, de hecho, ¿no? Y es que, ¿qué hicimos con eso? Dejamos que de ahí brote, no solo dejamos que broten, sino que pusimos ahí, ¿no? El Estado mismo, y cuando digo el Estado también me ubico a la Intendencia de Montevideo, que fue quien desarrolló en la época de los 70 ese desplazamiento forzado de los conventillos, como un reservorio de la vulnerabilidad. Se fue creando ese lugar así. En parte, esos grandes movimientos estructurales explican lo que tenemos hoy. Porque al final Montevideo Oeste, si vos ves, tiene una fuerte segregación territorial, hasta geográficamente natural, porque está el cerro, el río, el arroyo, todo medio de espalda, después pasa la ruta, solamente hay 4 formas de salir y entrar. Es como están totalmente apartados, genera una suerte de guetificación ese lugar. Y es un problemón, porque vos necesitas que haya intercambios económicos, pero también simbólicos, culturales, para enriquecer a las comunidades. No te sirve que se estén guetificando. Entonces se transformó en un problema. Yo pienso, pero ¿qué hicimos? ¿50 años? ¿Qué hicimos ahí? La pregunta es, no es porque tenemos estos grupos en la zona, es porque capaz que no tenemos más. Es porque no se meten más. Hay que invertir de cómo lo estamos pensando el asunto. Qué fuerte, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado, Laura, a propósito de el Estado no está presente? Le dejaron el lugar libre a quién sabe quién. Y bueno, acá tenemos una lectura de Tenenbaum realmente certera, ¿no? Con respecto a... Arrancamos con los frigoríficos. Se fueron los frigoríficos, la fuente de trabajo, y después ¿qué? Y se fueron creando, ¿no? En el mes de la afrodescendencia marcaban mucho esa situación de cuando se desplazó a toda la población afrodescendiente de los conventillos a Cerro Norte, por ejemplo, y lo que significó para todos ellos. Y esto también lo vamos viendo. Él dice que estos procesos también se pueden ver en otras zonas como la Cuenca Casaballe. O sea que se repite. En la Cuenca Casaballe fue diferente en cuanto a que había como más plantaciones, había como más pequeños productores, y eso también fue desapareciendo y dando lugar a lo que ahora sucede. El investigador entiende que se fue minimizando por algunos actores el problema del mercado de las drogas ilícitas vinculado con la violencia y los homicidios. Cuando hizo los datos de motivaciones de homicidios con el modelo anterior propuesto metodológicamente y con el modelo actual
propuesto metodológicamente, sino con los datos más brutos, ¿no? Como la lista ampliada, como se le llama en la jerga, yo observo claramente una representación gráfica en tijera donde aumentan los motivos de homicidios vinculados con drogas ilegalizadas y disminuyen los motivos asociados con propiedad privada, acopamiento, rapiña, hurto, ¿no? O sea, entonces aumentan los homicidios en relación con el mercado de las drogas ilegalizadas. Tenemos por año 3.600 personas más o menos privadas de libertad en los últimos años, en el marco también de la ley de estupefacientes, o sea, personas que están privadas de libertad por estar vinculadas con el mercado de las drogas ilegalizadas. O sea, por supuesto que hay un problema con el mercado de las drogas, y un problema del mercado de las drogas con relación a la violencia, y no entiendo por qué se encargaron de minimizar. Técnicamente no tiene sentido minimizar eso. Tengo una explicación de por qué llegan a eso, y supongo que hay también una explicación de carácter político de intentar minimizar algo que está haciendo muy problemático para manejar. Eso se refiere a Emiliano Rogido y su investigación en los últimos 2 años, fundamentalmente de la última gestión del Ministerio del Interior a cargo de Nicolás Martinelli, donde hablaba que el 1,9% podía ser vinculado a los homicidios a conflictos o a drogas o a problemas de droga, pero también hubo declaraciones y fue un gran detractor de Tenenbaum en varias oportunidades, Sanjurjo. Diego Sanjurjo dijo que en Uruguay se subestima la incidencia del narcotráfico en relación a los homicidios. Dijo que menos del 5% son atribuibles al crimen organizado en Uruguay. Cifras que ahora, cuando vemos las declaraciones del ministro del Interior, Carlos Negro, en el encuentro ayer, son totalmente contrarias a todo esto que en los últimos años venían defendiendo a través de diferentes encuestas. ¿Y qué es lo que pasa acá? ¿Por qué nos metemos ya en este tema? Porque uno de los problemas, como él dice, es la visión más macro de los procesos para entender lo que pasó y resolverlos de aquí en más, que van a llevar muchos años, pero también en cuanto a cómo resolvemos ese problema, desde dónde nos paramos. ¿Reconocemos entonces ahora sí, después de lo que pasó con Ferrero, que el crimen organizado, que todos estos grupos dentro del país, que todos estos procesos hacen que los homicidios y el aumento de homicidios y esta curva y esta migración de los delitos esté en aumento y realmente esté vinculada con toda esta situación de las drogas, o lo minimizamos como se venía haciendo? Y ahí, ¿cuál es el gran dilema? ¿Quién tiene que medir? ¿Quién tiene que comunicar? ¿Dónde tienen que estar las cifras para que esto no se vuelva, como él dice, un tema político? No se debe politizar el dato estadístico, dice, porque el siguiente paso es el descreimiento. El dato estadístico se construye, y se construye con base en un método. Entonces, yo puedo construir un método hiperrígido, ortodoxo, radical, y cuando voy a llegar a tratar de reflejar qué me da ese método, me va a dar poca cosa. Puedo construir un método flexible y me puede dar muchísima cosa. ¿Me explico? Uh-huh. Ahí hay una tensión que es la que estamos teniendo. ¿Cómo se dirimen esas tensiones? En países civilizados, digamos, la comunidad científica se reúne, dialoga y llega a consensos científicos. Vamos a medirlo de esta manera. Y todos de la comunidad científica, especialistas en el tema, con un acuerdo, no van a protestar porque acordaron medirlo de esa manera. Y se terminó el debate. No tiene que ser un debate público esto, ni de agenda. No lo tiene que ser. Es un tema de la comunidad científica que lo tiene que resolver. No se puede politizar el dato estadístico, y ahora pasamos a descreer del dato estadístico. Las bases programáticas del Frente Amplio decían ¿no? que el INE se tenía que hacer cargo. Eso no ocurrió. Se está dando una reforma distinta dentro del Ministerio del Interior. También el Ministerio del Interior, por supuesto que tiene que tener su departamento de estadísticas criminales, pero no puede ser juez y parte. O sea, tiene que haber una agencia externa que se encargue de hacer ese tipo de trabajo, porque tienen un interés directo con que los datos les dé bien, porque ellos miden su éxito con base en los datos estadísticos que ellos mismos producen. O sea, no tiene sentido, no puede ser, no puede estar ahí. Por supuesto que ellos tienen el relevamiento de la denuncia está en el Ministerio del Interior, lo hace la policía, no pueden eludir eso. Pero una cosa es que el relevamiento esté posicionado ahí, y otra quien procesa la información, quien analiza y quien divulga y comunica, ¿no?
Que apunte importante, ¿no? El tema del INE, se había hablado mucho tiempo atrás de que el INE se iba a encargar de estas cosas, hasta el momento no se ha cumplido. No, y además estaba, como él dice, estaba en el programa, el Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad era el que estaba dentro del Ministerio del Interior, fue eliminado, y ahora está área de estadística y criminología aplicada. Nuevo manera también del Instituto Nacional de Estadística, que era lo que se planteó en su momento, eso no corre. Y todo lo que llevó también, que no nos vamos a meter ahí, pero con don Ángelo a cargo del observatorio, el técnico que estaba a cargo, que cuando salió a cuestionar estos últimos informes, finalmente se le inició un sumario y se le separó del cargo. Con respecto a todo esto que se politiza y las cifras y demás, se le agrega otro punto. Y va un pasito más, ¿no? Si nos animamos a ir un pasito más en todo esto de cómo resolver el problema. Marcet, los Alvin, los Suárez, dice, Tenenbaum, son una foto del momento, pero se reemplazan. Está bien que la policía ponga el foco ahí en la persecución, como hablábamos en el comienzo, de este primer momento que él decía, no puede llevar más de 10 días identificar, ir con celeridad, certeza y eficacia en la detención de los responsables. Dice, eso tiene que ser rápido, para que la institucionalidad ahí sea fuerte y se diga, la policía actúa. Y sí perseguir estos grupos, pero a nivel, dice, no está bien a nivel más alto y más macro poner el ojo en líderes o grupos, ese no es el enfoque, porque rápidamente se reemplazan. El enfoque, dice, debe estar en el motor, que es el mercado. El crecimiento acompasa con el crecimiento internacional del mercado de las drogas, de la atomización de los grupos delictivos en otras partes de los lugares. Nosotros estamos viendo esos procesos, son muy similares. O sea, estar poniendo el ojo en este grupo, en el otro grupo, es obvio que la policía lo tiene que hacer, pero la unidad estratégica y política tienen que entender que si las condiciones estructurales no cambian, estos se van reemplazando. Porque el motor es el mercado, no son los grupos. Y el mercado existe hace muchísimos años. El mercado como tal de drogas arranca con la prohibición, o sea, obviamente que el mercado estaba antes, pero la prohibición le dio otra configuración, o sea, tiene más de un siglo el mercado, y a pesar de Pablo Escobar, de Chapo Guzmán, el mercado existe, y sigue, y cada vez más fuerte. Pero no entiendo por qué no se terminan de dar cuenta de que lo importante no son ni los líderes, ni Marcet, ni el grupo X, sino es el mercado. Y eso te lleva a otra discusión, a la regulación, a qué se puede regular, a las consecuencias del prohibicionismo, a las consecuencias de la guerra contra las drogas y ese tipo de cosas. El mercado. Sí, porque los grupos se reproducen y además dice cada vez reclutan gente muchísimo más joven. Por último, creo que va a quedar me parecía que era más interesante después reunir a toda la pata Fiscalía, Defensoría, Poder Judicial en cuanto a cómo ven todo esto, pero sí quería que escucháramos a Rodrigo Morosoli, porque escuchamos a Mirta Morales que decía todo esto, ¿no? Y las frases de los expertos, que nos lo dijo la fiscal, no hay fórmulas mágicas, esto no se resuelve fácilmente, esto explica que es un proceso muy complejo que hay que tener en cuenta. Fiscal de homicidios, ¿qué dice un fiscal de estupefacientes? De lo que ve todos los días. Y habla un poco de también los mensajes que nos están llegando, que se habla del Montevideo Este, pero no del Este, que es el que consume lo que vende el Montevideo Este. Y en ese sentido apunta también el lavado de activos y la persecución y seguir la ruta del dinero y de alguna manera asfixiar esa última parte que es el lavado de activos. A todo esto, Rodrigo Morosoli dice, cuando un vecino ve y escucha tiros y ve en la parada del ómnibus que esa violencia, sangre, que se matan adelante por un testimonio que había tenido, tienen que entender que todo eso después termina en el lavado, en esas grandes cantidades de dinero que se compran propiedades inmobiliarias, autos de alta gama, yates, en fin. Es difícil entender y hacer ese vínculo, pero también hay que atenderlo. Y en ese sentido, lo vamos a dejar para después, pero estuvimos hablando mucho tiempo también con Morosoli y quería solamente hacer un apunte de todo esto y de la manera que él dice que también hay que pensar por fuera de la caja. Y él dice, sin ser sociólogo entiendo que esto no se resuelve solo desde la justicia. Parece que hay que salir un poco de lo que es el trípode policía, fiscalía, poder judicial y abarcarlo como una política de Estado, una política pública que implique también presencia en el territorio de diferentes organismos. Pensando un poquito por fuera de la caja, yo he ido a charlas de criminólogos que han venido a Uruguay a un poco a razonar con nosotros el fenómeno de la criminalidad organizada y
han dicho, por ejemplo, que el núcleo duro de consumidores de diferentes sustancias, el núcleo duro de consumidores problemáticos de determinadas sustancias que van desde el alcohol hasta la pasta base de cocaína, ronda las 10.000 personas. Entonces, una política agresiva de salud pública, agresiva en el buen sentido, sobre ese grupo, sostenida en el tiempo con los recursos adecuados, no generaría una reducción de la demanda y por tanto no reduciría el despliegue del crimen organizado en el territorio. Es una pregunta que me hago, me parece que es una pregunta válida. Entonces, la educación tiene los recursos necesarios como para poder avanzar en territorio, captar a los chiquilines, retenerlos en los centros educativos, darle un sentido de pertenencia a la comunidad y que puedan seguir avanzando en sus estudios. Son preguntas que me hago. No es solamente policía, fiscalía, poder judicial, es el Estado el que tiene que estar presente en territorio, brindando información, conteniendo, escuchando las críticas. Cada vez que alguien viene a fiscalía a plantear algo, nosotros los escuchamos, a veces no es lindo lo que dicen y tratamos de trabajar para mejorarlo, pero me parece que ese es el camino, el Estado presente en territorio con los recursos adecuados para poder recuperar pautas de convivencia. Bueno, muy bien. Hasta aquí el informe entonces. Y quedamos picando con la cantidad de cosas importantes que se han dicho aquí. Esto del mercado es fundamental entenderlo, ¿no? El concepto es fundamental. Bueno, este informe que preparó Laura para todos ustedes, el ataque a la fiscal general Mónica Ferrero, el sistema y las miradas a corto y largo plazo, lo tendrán en las redes sociales de Sarandí. Ahora